Pues la justicia en España, la situación de la justicia en España que preocupa incluso a la Comisión Europea. Hoy hemos conocido que alerta de las presiones que están recibiendo, por ejemplo, en los últimos meses, algunos jueces, presiones políticas que pueden incluso denostar la imagen de la Administración, dice la Comisión Europea, de la Administración de Justicia en España. Presiones como, por ejemplo, las que está sufriendo en los últimos días el juez que ha abierto una causa para investigar dos presuntos delitos, el de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, magistrado instructor que ha llamado a declarar al presidente del Gobierno. También hay novedades en ese sentido. Saben, se lo contábamos en 13 Noticias, que Pedro Sánchez ha confirmado que quiere declarar, que está dispuesto a declarar como testigo, pero quiere hacerlo de manera por escrito en lugar de manera presencial como pretende el magistrado. Vamos a tratar de conocer, de hacer una guía práctica de cómo puede ser esa declaración del presidente del Gobierno como testigo y de quién decide a partir de ahora cómo se realiza, cuál es el formato de esa declaración. Nos va a ayudar el magistrado instructor Julio Martínez Zaonero. Señorías, bienvenido, muy buenas noches. De apertura. Creo que no le podemos escuchar de manera adecuada. Usted nos escucha, ¿verdad? Sí, perfectamente. Perfecto, ahora sí, ya estás. Solucionado el problema. Decía que vamos a tratar de volver a los básicos del periodismo. El quién, cómo y el cuándo se decide. Tenemos una clara divergencia. El juez dice: quiero ir a la Moncloa para tomarle declaración al presidente del Gobierno. Hoy el presidente del Gobierno dice: no se puede deslindar mi condición de presidente del Gobierno, lo soy 24 horas, declararé, pero lo haré por escrito. ¿Quién decide, señoría? Vamos a ver, la posibilidad de que declararse por escrito se plantease o alguien plantease la declaración por escrito, yo creo que era evidente. Los hechos de los que el presidente puede tener conocimiento no parece que sean hechos que haya conocido en su vida privada de forma casual, como si, por ejemplo, pues un día fuese al teatro y viese un accidente de tráfico. En ese caso es evidente que son hechos ajenos por completo al cargo y sobre los cuales sí tendría que declarar personalmente, ¿no? Es algo ajeno al cargo. En este caso, si se está investigando la actividad de su mujer por un tráfico de supuesto de influencias en el ámbito de Moncloa, pues parece que son hechos, apunta a que están relacionados con el cargo o tiene conocimiento por el cargo. Esto ya lo habíamos dicho el otro día, lo hemos puntualizado. No obstante, todo esto lo digo con la prevención de no conocer el contenido de las actuaciones, simplemente lo que leo en prensa. ¿Quién toma la decisión de cómo declara un testigo, en este caso el presidente del Gobierno? La decisión la toma el juez de instrucción, siempre. Cuestión distinta es que esa decisión, obviamente, puede ser recurrida por las partes y, en ese caso, será la audiencia provincial la que tome la decisión de cómo va a declarar el presidente del Gobierno. Claro, aquí entramos ya en la tercera de esas cuestiones básicas, en el cuándo. Nos dice, si hay discrepancia tendrá que decidir la audiencia provincial. Hoy, por ejemplo, la audiencia provincial ya ha dicho que en torno al marco de las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado no va a decidir hasta pasado el mes de agosto, hasta el mes de septiembre. Aquí estamos hablando de una decisión que ha de tomarse de manera mucho más urgente porque la citación como testigo del presidente Sánchez es la semana que viene, es el próximo martes. Bueno, las citaciones de los testigos, evidentemente, se puede señalar una fecha determinada. La cuestión es que haya o exista o no esa urgencia de la que me está usted hablando. Realmente no es inusual que los testigos pues, pongan de manifiesto a los juzgados que en una fecha determinada pues, tienen otras obligaciones, tienen impedimentos que les impiden prestar declaración en esa fecha. Por lo tanto, que el juez fije una fecha inicial no quiere decir que esa fecha tenga que ser en la que necesariamente se toma declaración, salvo que hubiese una situación de extrema urgencia, ¿no? Que en principio parece que no la hay. Es decir, que si hay esa divergencia, se puede aplazar la declaración, que el propio presidente del Gobierno reconoce e insiste que está dispuesto a prestar esa declaración, se puede retrasar hasta el mes de septiembre. Es muy frecuente que se llamen a un testigo al juego para declarar, pero testigos se hace todos los días, y en ocasiones los testigos nos ponen de manifiesto pues, que ese día pues, tienen algún motivo que les impide acudir, sean motivos médicos, sean motivos profesionales o incluso a veces tienen un viaje, etcétera, ¿no? Cuestiones. Los juzgados solemos atender siempre a estas peticiones
porque de lo que se trata es de tomar la declaración, no de causar perjuicios adicionales a los ciudadanos. En cuanto al origen de la discrepancia en los argumentos entre el juez y el propio Pedro Sánchez en esa carta que le ha remitido hoy, que ya nos explicaba, señoría, claro, dice Pedro Sánchez en esa carta, es que no se puede deslindar en ningún momento mi cargo de presidente del Gobierno. Pero en el fondo, no refiriéndonos a este caso en concreto, pero en el fondo la legislación, la ley de enjuiciamiento criminal, que es a la que se acoge el presidente, eso también podría ser objeto de comentario, que estemos aprendiéndonos los artículos de la ley de enjuiciamiento criminal en un asunto que tiene que ver con el presidente del Gobierno. Pero la LECRIM lo que dice es que, de hecho, hay dentro del artículo apartados diferentes si es conocedor en función del cargo o si es conocedor en una cuestión al margen de su cargo. Es decir, que ese deslinde sí lo hace la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Sí, efectivamente, la ley distingue. Aquí el instructor ha optado por entender, en principio, que eran hechos que no tenían que ver con el ejercicio de su cargo. Repito, desconozco lo que hay en la causa, evidentemente, no voy a hacer una crítica de la labor del instructor, en absoluto, pero también, pues ya les he adelantado el otro día que hay argumentos debatible si realmente si lo que se está instruyendo es un tráfico de influencias en el ámbito de Moncloa, por ser mujer del presidente, el conocimiento que tenga el presidente pueda ser un conocimiento que no tenga relación con su cargo, ¿no? Es decir, no estamos ante un acto casual o banal, como un accidente de tráfico que puedan presenciar yendo por la calle, ¿no? Que no tiene nada que ver. Bueno, ya nos ha ayudado, magistrado, a lo esencial, es decir, quien decide... En cualquier caso, quiero matizar que esta decisión de tomar declaración como testigo y cómo se toma la declaración puede ser recurrida por las partes y finalmente será la audiencia provincial la que diga cuándo y cómo se tiene que hacer. Justo, era lo que estaba recapitulando, decía que nos ha ayudado a entender lo fundamental. ¿Quién decide? Inicialmente el instructor. ¿Cómo? Sí. Si no hay acuerdo con una instancia superior, que es la audiencia provincial. ¿Y cuándo? En principio, aunque la citación sea para el martes, no hay una urgencia que lleve a tener que tomar esa decisión de aquí al próximo martes. Más o menos ese es el resumen de lo que nos decía, ¿verdad? De esta guía didáctica que estamos yo no digo que no haya ninguna urgencia, desconozco la causa, ¿no? Digo que es posible que no la haya. Si no la hay, pues seguramente el juez sea sensible, ¿no?, a una petición de aplazamiento. Lo digo porque es una cosa que se hace todos los días en este país, ¿no? Bueno, un aplazamiento que además podría también producirse incluso por cuestiones de agenda, lógicamente, del presidente del Gobierno, que puede tener otra cita también ineludible en esa jornada del próximo día. Del presidente, de los abogados que quieran concurrir, etcétera. Siguiente cuestión, magistrado. ¿Cambia mucho desde el punto de vista de la instrucción que la toma de declaración de un testigo sea, al margen de las cuestiones, por supuesto, políticas, que evidentemente cambia la imagen y demás, pero desde el punto de vista procesal de la instrucción, cambia mucho el formato de esa toma de declaración, si es de manera personal o si es por escrito, como pretende Pedro Sánchez? Hombre, siempre es una declaración, digamos, menos viva, ¿no? Porque no se puede improvisar sobre la marcha preguntas. En una declaración escrita, el juez de instrucción lo que hace es dar trámite a las partes que están personadas en el procedimiento para que formulen por escrito sus preguntas que quieren formular al testigo, hace una valoración de la pertinencia de esas preguntas, si las considera pertinentes, más las que él considere que tenga que hacer, las remitirá por escrito, en este caso a la presidencia del Gobierno, y el presidente podrá contestarlas o no contestarlas, porque no por ello le deja de afectar la posibilidad de no declarar conforme al artículo 416. Pues magistrado Julio Martínez Zahonero, lo dicho, gracias por su capacidad didáctica, gracias por ayudarnos a entender cómo puede llegar a desarrollarse, cuándo y a la respuesta a esas preguntas que son básicas en torno a esa manera de cómo se producirá, porque se va a producir en un momento o en otro la declaración como testigo del presidente en esa causa abierta a su esposa Begoña Gómez. Señoría, como siempre, gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, ya les decía, gracias magistrado, ya les decía que la justicia, la administración de justicia en España es noticia también hoy, no solo por esa declaración como testigo o por esa causa abierta a Begoña Gómez, sino también porque la propia Comisión Europea alerta de algunas de las presiones, por ejemplo, que están recibiendo algunos magistrados, presiones políticas que pueden llegar incluso a denostar la imagen pública, dice la Comisión Europea, de la administración de justicia en nuestro país. Vamos a saludar a José Antonio Ballestero, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial, que también tiene la amabilidad de acompañarnos. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, entiendo que la Comisión Europea
aunque no en concreto, porque el informe está escrito antes, se refiere a presiones como las que está recibiendo en los últimos días el magistrado del que hablamos, el juez instructor, Juan Carlos Peinado, que es quien ha abierto esa investigación a Begoña Gómez por esos presuntos delitos de tráfico de influencias, de corrupción en los negocios, y que en las últimas horas, de manera muy señalada, desde la citación como testigo del presidente del Gobierno, ha recibido críticas muy duras del ministro de Justicia, sin ir más lejos, hasta la ministra portavoz y prácticamente de todos los miembros del Gobierno. Desde hace ya algún tiempo, desde luego, desde que este Consejo en funciones, este Consejo termina su mandato mañana, ya por la mañana, efectivamente, desde hace mucho tiempo venimos asistiendo a este tipo de declaraciones por parte de políticos, de personalidades del mundo de la política, parlamentarios, miembros del Gobierno y miembros de otras altas instituciones del Estado. No es nuevo, viene ya de antiguo. Quizás ahora se esté acentuando, pero ha habido otros periodos anteriores en los que también hemos asistido a un repunte. Recordemos, por ejemplo, todas las fechas en las que se estaba tratando el asunto de la amnistía o las fechas en que se estaba renovando el Tribunal Constitucional. Siempre, permanentemente ha habido una descalificación continua por parte de los jueces, por parte de los políticos, de ciertos sectores políticos y de ciertos sectores sociales hacia los jueces. Por lo tanto, desgraciadamente, los jueces estamos ya acostumbrados a recibir este tipo de presiones. Acuérdese todos los ataques y todas las acusaciones de lawfare que estuvieron absolutamente en vigor y con una vigencia y una virulencia inusitada en el otoño. Por la lawfare le quería preguntar, la lawfare, que muchas veces, leamos el término anglosajón, nos referimos a la guerra sucia judicial, eso es lo que esconde ese término, pero en el uso de ese término ha habido un cambio sustancial en las últimas casi semanas, en los últimos meses casi semanas. El cambio sustancial es que antes eran los grupos independentistas quienes acusaban al Estado en su conjunto de lawfare. Ahora incluso es el Gobierno quien acusa de lawfare a algunos jueces. Bueno, vamos a ver. Quizás el espectro de las personas que acusan de lawfare se haya ampliado, pero desde luego procede de todo el espectro político, de casi todo el espectro político. En cuanto las decisiones judiciales no les resultan de su agrado o favorables a sus intereses. Tenga en cuenta que la acusación de lawfare es tremenda, porque se le está diciendo al juez que, abdicando de su labor fundamental, que es la aplicación de la ley y procurar hacer justicia con sus resoluciones, lo que hace sencillamente es prevaricar, porque está utilizando su posición social, está utilizando sus resoluciones no para hacer justicia, sino exclusivamente como un instrumento de lucha política. Eso es absolutamente inasumible, es injusto, no se corresponde ni muchísimo menos con la realidad y por lo tanto hay que denunciarlo. Ya la Comisión de Venecia, cuando vino, así lo vino diciendo, la Comisión Europea así viene también estableciéndolo y desde luego los jueces españoles bajo ningún concepto nos vamos a arredrar o nos vamos a sentir quizás un poco amedrentados. No, de ninguna manera. Los jueces españoles, la sociedad española puede tener la completa seguridad de que van a cumplir, según su leal saber y entender, con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico. Y así lo vienen demostrando día a día con todas sus resoluciones, algunas más significadas y otras pues menos, porque efectivamente somos 5.000 jueces en España y son muchísimas las resoluciones que se dictan a diario. Nos decía, los jueces estamos ya acostumbrados a esta presión, pero el nivel de presión de estos últimos meses, incluso de estos últimos años, ¿tiene precedentes en la historia de nuestra democracia? Que yo sepa, en absoluto. Nunca habíamos visto una cosa parecida. Discrepancia, porque vivimos en un país, en una democracia, y por lo tanto la libertad de expresión tiene que garantizarse por encima de cualquier otra circunstancia. Libertad de expresión y discrepancia razonada en términos de derecho o incluso en términos políticos con una resolución judicial ha existido siempre y existirá, porque precisamente vivimos en una democracia y por lo tanto la disparidad de opiniones y el pluralismo es consustancial a un Estado de Derecho. Por lo tanto, eso no nos debe alarmar. Lo que sí nos debe alarmar es ya la descalificación absoluta, que es lo que está diciendo la Comisión Europea, cuando dice, ojo, una cosa es la crítica razonada en derecho,
Y otra cosa bien distinta es la descalificación que merma la confianza en la judicatura en una institución del Estado como es el Poder Judicial. Eso es de lo que alerta efectivamente la Comisión Europea, que todos estos ataques, estas presiones pueden hacer que la confianza de la sociedad española en la Administración de Justicia descienda. ¿Ustedes perciben que eso ya está ocurriendo? Según nuestras encuestas, no. Las encuestas que hemos realizado desde el Consejo General del Poder Judicial demuestran que la sociedad española confía, en líneas generales, confía en sus jueces. Bien, es verdad que cuando se le pregunta si los políticos están más interesados en dominar la justicia que en dotarla de medios, pues afirman que efectivamente están más interesados en de algún modo controlar la justicia que en dotarla de medios. Pero esto también es habitual, es consustancial y tampoco debe alarmarnos sobremanera. Pero respondiendo a su pregunta, sí, la sociedad española en líneas generales confía en sus jueces. Hablando de la confianza de la sociedad española en la justicia, en la Administración de Justicia, le tengo que preguntar también por la decisión que se ha conocido en las últimas horas, que finalmente el Supremo sí va a llevar el recurso contra la ley de amnistía al Tribunal Constitucional. Y mucha o buena parte de la sociedad española dice, pues tal y como hemos visto las últimas decisiones desde el cambio en el juego de mayorías, es verdad que en el Tribunal Constitucional no todos son jueces, pero buena parte de la sociedad española dice, bueno, el cambio de mayorías que hemos visto y que ha derivado en algunas decisiones controvertidas del Constitucional, por mucho que el Supremo diga en ese recurso que la ley de amnistía, a juicio de ese tribunal, que es el más alto tribunal, pone incluso, dice el Supremo, en riesgo el sistema democrático porque rompe el principio de igualdad, insisto, parte de la sociedad dice, pues no va a prosperar o no va a llegar a buen puerto ese recurso porque en el Constitucional se están tomando las decisiones que se están tomando. Es una posibilidad, que duda cabe. Siempre que alguien interpone una demanda, tiene la posibilidad de ganar o tiene la posibilidad de perder. En este caso, efectivamente, hay un sector de la sociedad española que desconfía de algún tipo de resoluciones que se están produciendo. Pero yo confío plenamente, y se lo he dicho antes, confío en la Judicatura española y también confío en las instituciones democráticas españolas. Y el Tribunal Constitucional, al final, el Tribunal Constitucional está para salvaguardar la Constitución. Bien, es verdad que algunos tenemos ideas discrepantes de cómo ha de interpretarse la Constitución, pero estoy plenamente convencido de que el Tribunal Constitucional, al final, salvará lo esencial de la Constitución española, lo salvará. Nosotros, como Consejo General del Poder Judicial, emitimos en su día un informe en el que básicamente viene a coincidir plenamente con la opinión del Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo como vocal del Consejo General del Poder Judicial, sin entrar a valorar qué ha dicho el Tribunal Supremo y sin entrar a valorar muchísimo menos lo que en su día pueda decidir el Tribunal Constitucional, debo decir que nuestro informe está muy próximo a las tesis del Tribunal Supremo. El principio de igualdad, el principio de la exclusividad jurisdiccional, la interdicción de la arbitrariedad, pues todo esto es algo que ya pusimos, la singularidad de la norma, etcétera. Es algo que ya pusimos de manifiesto en el otoño del año pasado. Lo pusimos de manifiesto pese a que efectivamente pues, ni siquiera se nos pidió opinión al Consejo. Y así lo puso de manifiesto la Comisión de Venecia, porque la Comisión de Venecia, por ejemplo, se crea básicamente en el año 90 como ayuda a la democratización de los países del Este, ¿verdad? Entonces, para dar pautas. Y una de las pautas fundamentales de un Estado de Derecho es que en la elaboración de las leyes se sigan criterios de gran participación y no se sigan criterios de urgencia, criterios... ¿Sabemos dónde se redactó la ley de amnistía? Se redactó en España, se redactó fuera de España, se redactó por la comisión por las comisiones del Ministerio de Justicia. Pues no lo sabemos. ¿Cómo apareció esa ley, ese anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros? Pues verdaderamente, en fin, en un Estado de Derecho, en un Estado que la transparencia y que la participación de todas las instituciones, ni siquiera la Fiscalía pudo pronunciarse sobre la ley de amnistía, ¿verdad? O el Consejo de Estado. En fin, bueno, pues todo esto efectivamente nos hace pues, dudar de muchas situaciones, nos hace dudar, pero al final España es una democracia desde el año 1978, nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por recorrer,
pero tenemos que recorrerlo en el buen sentido y tenemos que ir adquiriendo usos y costumbres democráticos y los vamos a ir adquiriendo y nuestras instituciones, finalmente, también el Tribunal Constitucional estará donde tiene que estar. Bueno, esa vía de urgencia que eligió Sánchez para aprobar la ley de amnistía es también lo que reprocha e incluso estudia como una posible sanción para España la Comisión Europea, tal y como se ha conocido hoy. José Antonio Ballestero, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial, gracias por acompañarnos. Pues ha sido un placer. Le puedo preguntar por sus sentimientos, pero no lo decía hasta mañana, que ya mañana hay el cambio en el Consejo General del Poder Judicial. Sí. ¿Cuáles son sus sensaciones? Pues mire, yo vine aquí tardíamente al Consejo, porque yo sustituí al señor Grande Marlaska cuando lo hicieron ministro del Interior. Entonces, le puedo decir que para mí ha sido una experiencia extraordinaria. He conocido un mundo nuevo, que no era el mundo de la judicatura, he conocido otro mundo y sobre todo he conocido a una gente extraordinaria, de la que he aprendido muchísimo. Y estoy pues muy contento y naturalmente el discurrir natural de las cosas, el agua siempre fluye hacia abajo, pues el discurrir natural de las cosas es que las instituciones se renueven para que sigan vivas y por lo tanto yo muy agradecido y siempre naturalmente al servicio de los españoles y de los jueces españoles. Pues lo dicho, señor Ballestero, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y nos quedamos entre otras cosas con eso que nos decía, a pesar de todo, la confianza de los españoles en la administración de justicia no desciende. Y en el Poder Judicial. Porque los jueces somos Poder Judicial. La Administración de Justicia es todo aquello que rodea a los jueces. Pero la confianza es en los jueces, es en el Poder Judicial español. Sin lugar a dudas. Gracias, magistrado.